Este es el video 13 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago que ha crecido en promedio el 18% anual por los últimos 52 años. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y del programa Pienso, luego emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para vivir una vida plena en salud, riqueza, paz mental y felicidad. Pues continuemos ahora con este capítulo de la biografía, este episodio de la biografía de Dee Hock. Y no se te olvide que al final de estos episodios estoy haciendo un resumen con las perlas que le he llamado, con las reflexiones más interesantes que pienso que nos deja, de las lecciones más interesantes que nos deja esta biografía. En el capítulo anterior veíamos que Dee Hock ya había sido nombrado director general de iBanco y ya era director general de NBI en Estados Unidos y por lo tanto era el director general de ambas organizaciones. Ya había también sido el encargado que administrara ambos bancos, dada la experiencia que ya tenía en la administración, y había decidido asignar ciertos ejecutivos, ciertos trabajadores, ciertos colaboradores en la empresa desde donde administraba, para que se hicieran cargo de actividades o de operaciones exclusivamente en el área de iBanco. Bueno, pues esta organización nueva, iBanco, enfrentaba problemas mucho más grandes que los que enfrentaron en NBI cuando recién iniciaron las operaciones de esta empresa. Y una de las complicaciones se debía a que el sistema de autorización, compensación y liquidación de las transacciones de las tarjetas ahora tenían que cruzar fronteras y por lo tanto había diferencias en tipos de cambio, en monedas, en sistemas legales, en culturas. Y todo eso pues había que tomarlo en consideración. Entonces eso hacía esto mucho más complicado. Por otro lado, ya en Estados Unidos ya se habían establecido dos sistemas de cómputo, uno en el este y uno en el oeste, de tal manera que había lo que llamaban una redundancia en estos centros de datos, porque en caso de alguna catástrofe que pudiera poner en peligro el funcionamiento de uno de ellos, el otro tenía que ser capaz de manejar todas las operaciones, no solamente las del área este del país en Estados Unidos, sino que además incluir las del área oeste, por ejemplo, ¿no? De la misma manera, conforme iBanco ya fue entrando en operación, pues se creó el centro de datos en Europa, el centro de datos en Latinoamérica, el centro de datos en Asia, ¿ok? Y bueno, pues todo esto iba complicando mucho más las operaciones de esta organización. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Hock dice, lo hicimos como veníamos haciéndolo siempre. Dice, primero lo hacíamos nosotros mismos, o sea, con nuestra misma gente, con nuestro mismo personal, nos sentábamos, definíamos qué era lo que íbamos a hacer y luego, dice, iniciábamos el proyecto y manejábamos uno a la vez, ¿ok? Y entonces fuimos haciendo una cosa a la vez, ¿ok? Y de esa manera pudimos ir avanzando en todos los proyectos que se necesitaban hacer. La experiencia de NBI sirvió para saber cuáles eran las prioridades también en iBanco y esa experiencia se utilizó también para ir avanzando en los diferentes proyectos. Por otro lado, se abrieron oficinas y se contrató personal multilingüe, de tal manera que se pudieran atender las necesidades de los diferentes países que formaban iBanco y también empezar a preparar los materiales de operación, ¿no? Las reglas de operación en diferentes idiomas para los bancos que se venían incorporando de una cantidad de países impresionante. Pero había todavía un problema más grande. Y ese problema era que había muchas tarjetas de pago. ¿Sí? Inglaterra tenía la tarjeta de Barclays, Canadá tenía una que se llamaba Chargex, Japón tenía una que se llamaba Sumitomo,
Y lo único que compartían estas tres tarjetas, por así decirlo, eran los colores corporativos, que eran el azul, el amarillo y el blanco. Bueno, en el orden sería, creo que era amarillo, blanco y azul. Era lo único que compartían, pero entonces eso creaba muchos problemas porque, si bien es cierto, en Japón, en la ventana del establecimiento que aceptaba la tarjeta decía, aquí aceptamos la tarjeta Sumitomo con los colores corporativos de azul, oro y blanco y oro. Si la persona, si el comprador, si el cliente era de Inglaterra, él llegaba con una tarjeta Barclay, que también tenía los mismos colores, pero en ningún lado decía que los colores, que esos colores era suficiente como para que el establecimiento les aceptara la tarjeta. Y otro problema era que los empleados que recibían las tarjetas, que atendían a los clientes, tampoco sabían si era muy confuso para ellos si podían o no aceptar cierta tarjeta. De tal manera que esto se convirtió en crítico. En 2 años, en los 2 primeros años de operación, se dieron cuenta de que esto era crítico, que tenían que llegar a un nombre, que tenían que uniformar el nombre para efecto de claridad. Cuando se formó Ibanco, se dejó una provisión para que si se llegaba a presentar la necesidad de uniformar el nombre, entonces ese nuevo nombre sería propiedad de Ibanco, de Visa Internacional, y bueno, de lo que se llegaría a ser Visa Internacional, y el nombre de Bank Americard, que ninguno de los bancos en los diferentes países quiso usar, le sería regresado a Bank of America. Pero otra de las cosas que decía esa provisión era que los bancos, el 90% de los bancos tenía que estar de acuerdo en el cambio. Y entonces, pues era un reto realmente poder cambiarle el nombre y poder uniformar y hacer un solo nombre. Entonces, Hawk lo primero que hace es reúne a un equipo de directivos y se sientan a definir cuáles eran las restricciones, las características que debía cumplir el nuevo nombre. El nuevo nombre debería ser corto, debería ser gráfico, debería poder pronunciarse en cualquier idioma, se debería poder mercadear efectivamente. No debería tener ningún nombre institucional, por ejemplo, no podía tener un nombre banco, por ejemplo, no podía decir banco, dice, porque en un futuro a lo mejor Visa invitaba, digamos, desde el punto de vista de negocio, a otras instituciones financieras que no fueran bancos. Entonces no podía usar ningún nombre institucional. Tampoco podía tener connotaciones geográficas. No podía decir Estados Unidos o Europa o Asia, nada de eso. No podía tener connotaciones legales. ¿Ok? Tampoco debería, bueno, y la marca debería de poder protegerse legalmente, ¿sí? Legalmente para proveer servicios financieros y de publicaciones. Y todo esto debería de manejarse confidencialmente, porque si alguien se enteraba de que estaban tratando de encontrar un nombre, y ese nombre se llegaba a saber, pues alguien lo pudiera registrar antes y entonces después tratar de cobrarles, ¿no?, por el uso de ese nombre. Entonces, una vez que ya tuvieron claro qué era lo que querían hacer y qué características debería tener el nuevo nombre, entonces ahora sí reúne a todos los miembros de las organizaciones, tanto de Ibanco como de NBI, y les dice el plan. Les dicen, vamos a sacar, esto es confidencial, necesitamos un nombre para la empresa, los invito a que todos participen y nos ayuden a sacar ese nombre. El que proponga el nombre que gane va a ganar un cheque conmemorativo de $100, ¿sí? Dice, obviamente no era el importe lo importante, sino que fuera un cheque conmemorativo y que conmemorara al que se le había ocurrido el nombre final, digamos, al que llegara, ¿no? Y entonces empieza, y entonces forma un comité de ejecutivos, ¿no?, de directivos, para que ellos reciban las propuestas y ellos hagan la selección. Entonces dice Hawk que recibieron cientos y cientos de propuestas de todo tipo, pero había una
que continuaba ahí presente, dice, y reunía todas las características. Y ese nombre era Visa. Entonces, una vez que ya vimos que realmente este era el que se mantenía a través del tiempo y de todas las otras propuestas, entonces hicimos una callada investigación a nivel mundial de si este nombre estaba disponible para los usos que nosotros queríamos darle. Y efectivamente, así fue. Había el nombre, ya se usaba para otras cosas, pero no ni para servicios financieros ni tampoco para publicación. Y entonces registramos la marca. ¿Ok? Para esto los consejos tanto de NBI como de Ibanco sabían que estamos trabajando, ellos sabían que estábamos trabajando en el nombre, pero nadie, nunca les dijimos en dónde estábamos, en qué etapa íbamos y todo lo demás, ¿no? Precisamente para tratar de guardar esta confidencialidad. Y entonces, finalmente se acepta, se aprueba, se registran los nombres en todas las jurisdicciones del mundo, ¿ok? Y entonces fue un éxito, por así decirlo, porque ya se tenía el nombre, ya se tenía registrado, y ahora empezaba la etapa de vender eso, primero a los consejos de NBI y al consejo de Ibanco. Y una vez que se hiciera esa venta y ellos aceptaran el cambio, entonces salir a convencer al 90% de los bancos que ya estaban usando el nombre, o la tarjeta más bien, ¿no? Entonces, la venta a los bancos, a los consejos, pues fue muy interesante y había algunos que se oponían rotundamente porque iba a ser algo caro. Imagínense, había que cambiar todos los formatos, todos los folletos, todas las calcomanías que estaban en las ventanas de los edificios, todos los anuncios luminosos, todos los anuncios espectaculares, todo eso había que cambiarlo y iba a ser mucho costo, además de los plásticos, ¿no? Además del cambio de reponerle al cliente el plástico, aunque en un momento dado, pues eventualmente se tenía que hacer, pero bueno, se tenía que acelerar en un momento dado eso, ¿no? Anticipadamente a lo que ellos habían esperado. Y entonces empiezan una serie de reuniones, en varias reuniones de consejo se presenta el tema, se empieza a discutir y todo, y llega un momento en que cuando llegó el momento de tomar la decisión de si se seguía con esto o no, entonces se van a Hawái, se unen, o sea, se hace la reunión para los dos consejos, ¿verdad? Y ahí se juntan todos los consejeros a tomar esa decisión. Y entonces, al final del primer día, pues se sabía que había algunos opositores ahí. Y entonces, por ejemplo, dice el caso de Barclays en Inglaterra, se oponía a esto y entonces me lo encontré en la playa. Bueno, él dice que siempre sus juntas tenían más o menos el mismo formato. Trabajaban toda la mañana hasta el lunch, lonchaban, o sea, tomaban su lunch muy bonito, muy, muy rico, y ya en la tarde dejaba libre para que hubiera comentarios entre ellos y hubiera la oportunidad de hacer esto que les comento, que les comentaré, que hizo él. Se enteró, por ejemplo, de que el de Inglaterra, el de Barclays, no estaba de acuerdo. Y entonces se lo encuentra en la playa en la tarde, va, se sienta con él y dice, me senté con él como 1 hora y media ahí en la playa. Y ahí en cortito, entre él y yo nada más, entonces lo convencí de que era a favor de Barclays, de que le iba a convenir en el futuro y todo lo demás, y acepta y dice, ok, muy bien. Pero ahí mismo él me dice que el que no va a aceptar es el francés, porque alguien le había dicho algo, lo había insultado, por así, él lo había sentido como insulto, y él, es más, que ya había cambiado hasta el boleto de avión para regresarse y que él no iba a estar de acuerdo en eso. Y entonces le dice, ¿y dónde está? Allá, le dice, y lo señala, y resulta que el francés había sido campeón olímpico, ¿no? De Francia, en nado, y entonces estaba adentro allá nadando allá a gusto. Y dice, pues yo sabía nadar, dice, pero pues nunca como él. Sin embargo, dije, bueno, pues ahí se va a sentir él en su entorno, en su ambiente, y nadé, dice, le nadé hasta allá, y ya que llegué ahí, pues empecé a platicar con él, dice, él como parecía sirena, ¿no? O sea, él no tenía problema para flotar, pero yo con trabajo me podía mantener la cabeza fuera del agua, dice. Sin embargo, ya empecé a platicar con él, le dije que seguramente la persona que le había dicho algo, que él se había sentido insultado, pues no lo había hecho con intención, que estas cosas pasaban porque pues, había diferencias culturales y todo eso, y bueno, pues era
A él le había tocado ya vivir algunos casos así de malos entendidos, pero que seguramente no quiso hacerlo, ¿no? Y entonces vuelve a platicar con él y sobre las ventajas de tener un solo nombre y qué tan importante era incluir a Francia en este acuerdo, pues por la importancia relativa que tenía Francia en Europa, etcétera, ¿no? Y lo convence. Entonces cancela el vuelo, se queda a la votación para la mañana siguiente y entonces ya están en la mañana siguiente ya todos para hacer la votación y pues estaban ahí platicando y discutiendo todavía y todo lo demás y entonces para el japonés y entonces empieza a platicar que pues que en su familia, que era Sumitomo, tenían un bonsai y que ya tenían 4 generaciones de ese bonsai cuidándolo y que él necesitaba regresar, pues, ¿no? A continuar cuidando el bonsai. Entonces Hawk dice, pues yo entendí que no era propiamente el bonsai lo que nos quería decir. En realidad lo que él quería decir era que ya, o sea, que votáramos, porque pues ya habíamos tenido suficiente información, ya era momento ya de votar. Entonces, se los traduzco de esa manera al resto de los consejeros, ponemos a votación eso y logramos una votación unánime nuevamente para la aceptación de la tarjeta. Y así es como se aprueba el nombre de Visa, ¿ok? Que quiere decir Visa International Services Association. Y entonces se cambia ya el nombre de Ibanco por un lado y por el otro lado de NBI y se unifica y queda Visa International y luego en Estados Unidos queda como Visa USA, o sea, USA. Pues ya se tenía un solo nombre y entonces ahora lo que seguía era convencer a todos los bancos de que se hicieran los cambios, ¿no? Y entonces finalmente logran la votación y la autorización de la autorización final ya queda confirmada y le regresan el nombre de Bank America a Bank of America para el uso que él le quisiera dar en un futuro. Lo que ahora venía entonces era cómo hacer el cambio, cómo cambiar toda esa papelería, esos anuncios, las tarjetas y todo lo demás. Dice, nos dimos cuenta inmediatamente que no era posible nosotros decirles cómo debían hacer esos cambios, porque pues seguramente iba a ser diferente en los diferentes bancos y en los diferentes países, en las diferentes regiones. Entonces lo que hicieron ellos fue lo siguiente, definieron cuáles eran las reglas del juego y cómo se debía usar el nombre y dónde se debería de poner el nombre y cómo ponerse, etcétera, etcétera. Entonces definieron lo que le llamó el estándar para el uso de la marca, ¿ok? Y les dijo, ¿sabes qué? Estos son los estándares. La marca se tiene que usar de esta manera. Ya más o menos sabían qué documentos se tenía que hacer, qué publicidad, etcétera. Y entonces, así se debe usar la marca, ¿ok? Y tienen 3 años para hacer los cambios, ¿ok? Y eso fue todo lo que les dijo. Dejó libre totalmente a los bancos cómo lo iban a hacer. Siempre y cuando ellos se ciñeran a esos estándares para el uso de la marca, ellos lo podían hacer cuando quisieran en los siguientes 3 años. De tal manera que a los 3 años todo el mundo debería estar ya usando el nombre. ¿Cómo se iba a hacer? El banco iba a dejar su nombre en la tarjeta, pero iba a poner el nombre de Visa. ¿Ok? Eso era lo que tenía que hacer. El banco dejaba su nombre en la tarjeta, pero incluía el nombre de Visa en la esquina inferior derecha. Y en los establecimientos, ahí sí no debería haber ningún banco. Solamente aquí aceptamos Visa. Era todo lo que tenía que decir. ¿Ok? La Visa en los nombres en las ventanas de los establecimientos y en las tarjetas el nombre del banco emisor y el logotipo de Visa. Eso fue el acuerdo. Entonces, algunos de los bancos más echados para enfrente, por así decirlo, pues vieron aquí una oportunidad de hacerlo rápidamente, porque ya Visa se conocía como que era una empresa muy innovadora y todo lo demás, y entonces se abalanzaron y dijeron, vamos a hacerlo rápido, y entonces, para ser los primeros en hacer. Y entonces esos primeros empezaron a decir, ya tenemos un nuevo nombre Visa, y entonces los otros bancos pues dijeron, oye, pues nos van a comer el mandado, hay que hacerlo rápido también nosotros. Para no hacerse el cuento largo, en un año se hizo todos los cambios. Lo que se pensó que se podía hacer en 3 años, en un año
a través de este proceso en donde los bancos empezaron a competir, por así decirlo, para ver quién lo hacía más rápido o evitar que el otro se fuera enfrente por estar usando ya una marca muy buena, muy eufónica, muy cortita, muy sencilla. Entonces dijeron, no, pues vamos todos, ¿no? Y entonces todo el mundo se aceleró y en menos de un año se logró hacer eso. Y esto es lo que dice Hawke. Este es un ejemplo de la autogobernanza y la autorregulación. O sea, no hay necesidad, dice él, de hacer todo, pues hay que dejarles que ellos tomen las decisiones y nomás concentrarnos en lo que verdaderamente era importante. Y lo que era importante en este caso era que todo el mundo usara la marca de la misma manera. De tal manera que para 1976, 6 años después de que se hubieran juntado en aquel hotel de Sausalito, California, Hawke, Fred, Jack y ¿cómo se llamaba el otro? Sam. 6 años después, en donde dijeron que debían de formar, cuáles eran las condiciones para formar una organización que fuera la principal para crear el principal sistema de intercambio de valor en el mundo, se había realizado en su mayor parte, ¿no? Ya con el nombre, ya con Estados Unidos, ya con el resto del mundo y todo esto, pues realmente en 6 años había podido lograr ese sueño, ¿no? Y dice que ya con el nombre y todo, el crecimiento de Visa fue impresionante, ¿no? Ya fue tremendo, les tomó años a las otras marcas hacer eso, y esos años pues les sirvió a Visa para avanzar muchísimo y ponerse muy enfrente de sus competidores, porque los bancos que querían tener una tarjeta, pues obviamente se fueron con Visa, que era la que ya les podía ofrecer ese servicio, y además, pues con características muy peculiares, ¿no? De organización, y pues obviamente Visa creció en forma impresionante. Ya más adelante, una vez que ya tenía el nombre de Visa y todo lo demás, entonces se continuaron los esfuerzos para descentralizar la autoridad y las funciones. ¿Qué quería decir esto? Que no hubiera alguien que tuviera que decidir por todos los bancos. Cada banco tenía que tomar su decisión, cada banco tenía que participar en la decisión, así tenían que sentirse los bancos. Ese fue uno de los principios que desde el inicio se plantearon en la organización. Y también descentralizar las funciones, que lo que se pudiera hacer en cada banco que se hiciera y que la oficina central no hiciera eso que pudieran hacer esos bancos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que se cambiaron los estatutos se cambiaron la escritura constitutiva para incluir una cláusula que decía que los miembros bancos se podían organizarse de cualquier manera que ellos consideraran conveniente y utilizar el nombre de Visa, siempre y cuando no violaran ni el propósito ni los principios de Visa Internacional. ¿Ok? Y entonces, así fue como se empezaron a formar las asociaciones de bancos en Europa, por ejemplo, y se creó Visa Europa. ¿Ok? Y entonces en Visa Europa participaban los bancos europeos que querían participar en Visa Europa, ¿ok? Y Visa Europa entonces tomaba una silla en el consejo en representación de todos esos bancos, ¿ok? Por otro lado, si había una región en Europa, por ejemplo en Escandinavia, que reúne a Suecia, a Finlandia, a Islandia, a Noruega y bueno, se me va un país ahorita, pero digamos toda esta región de Escandinavia, ellos a su vez también podían formar una asociación de Visa Escandinavia, ¿ok? Y entonces ahí se agrupaban estos países y en el Consejo de Europa ya no iban los países individuales, sino iba el Visa Escandinavia. Y, por ejemplo, todavía podía seguirse más abajo. Si Dinamarca era el otro país. Si Dinamarca quería formar Visa Dinamarca, entonces Visa Dinamarca agruparía a todos los bancos de Dinamarca. Esta Visa Dinamarca se sentaría en el Consejo de Escandinavia
el representante del Consejo de Escandinavia se presentaría en el Consejo de Europa y el representante de Europa se sentaría en el Consejo de Visa Internacional. Y entonces eso se quedó así, se quedó libre para que ellos decidieran cómo se querían organizar y a qué nivel, siempre y cuando no violaran los principios y el propósito de la organización. Lo que fue interesante fue que independientemente de la organización, si era nacional, regional, ¿no? Todos quisieron seguir utilizando los servicios administrativos de Visa. Por lo tanto, vamos a decir, el representante de la región de Escandinavia, el presidente de ese consejo regional, entonces, sí, ese le reportaba al consejo, ¿ok? Y también le reportaba a Hawk porque Hawk le brindaba los servicios administrativos a Visa Escandinavia y se los proporcionaba también a Visa Dinamarca y a Visa Europa y a Visa Latinoamérica y a Visa Japón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a Visa Asia, porque se hizo una asociación en Asia. Entonces, dice Hawk, después de 14 años, dice, yo estaba en el consejo de 4. En 4 consejos estaba yo. Obviamente estaba en Visa Estados Unidos, en Visa Internacional y aparte estaba en otros 2 consejos de regiones. Pudo haber sido Europa y Latinoamérica o Europa y ¿cómo se llama? Asia. ¿No? No especifica en cuál, pero él estaba sentado en 4 y dice, esos 4 consejos representaban a 100 bancos y los participantes de esos bancos eran los presidentes ejecutivos de los bancos. Pero no había uno solo de ellos que pudiera tener influencia sobre todos los demás, ¿no? Cada banco eventualmente seguía en posibilidad de poder tomar sus propias decisiones siempre y cuando no se salieran del propósito y los principios de la organización. Y bueno, pues eso ha permitido que Visa, hoy por hoy, sin más de 52 años después, ¿sí? Siga creciendo a un promedio anual del 18%. Acuérdense, este es interés compuesto, es el 18% este año sobre los ingresos del año pasado, que eran a su vez el 18% más que los del año antepasado. Y esos a su vez era el 18% más que los del año anterior. O sea que es compuesto. Y entonces Visa ha pasado de ingresos de 3 billones, o sea, 3,000 millones, ¿ok? A 14 millones de millones en estos 52 años. Entonces, de 3,000, si quitamos millones, pasó de 3,000 a 14 millones. Eso es equivalente casi al 18% anual promedio por 52 años. Es algo increíble realmente, ¿ok? Y las organizaciones siguen descentralizadas y siguen tomando decisiones en lo más alejado del centro. Y lo más interesante también es que Hawk se fue de ahí en el 1984. O sea, Hawk tiene prácticamente, ¿qué serían? 84, tiene 38 años fuera de ahí y eso sigue y no hubo diferencia. Estuviera él o no, la organización se siguió comportando porque sus principios y su propósito ha estado claro y estaba muy bien estructurado. Muy bien, pues hasta aquí es esta parte de la biografía y ahora pasemos a las perlas de este episodio biográfico de Dee Hock, cuando ya toma las actividades, cuando ya toma la operación, digamos, de lo que ahora se conoce como Visa Internacional. La primer perla es el consejo que da Hawk y lo vuelve a hacer aquí de cómo empieza algo en pequeño y luego lo escala. ¿Ok? Empezaron con Estados Unidos, pero siempre imaginándose esta imagen mental mundial, global, pero dijeron primero Estados Unidos. Si aquí funciona, tenemos buenas posibilidades de que allá funcione. Y así fue. Entonces, empezar pequeño, pero escalarlo después. Perla número 1. Perla número 2. Para cuando recién se plantea
el reto de cambiar y llegar a un nombre unificado para todos los bancos, aquello parecía una cosa imposible, sobre todo porque tenían que alcanzar el acuerdo del 90% de los bancos, ¿sí? Sin embargo, poco a poco, con una buena planeación y con todo como fue descrito, se logró hacer eso. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener persistencia, hay que tener confianza, hay que tener una buena capacidad de convencimiento, etcétera, ¿no? Para lograr estos proyectos que al principio se antojan imposibles, pero que con el tiempo y con una buena planeación y una buena ejecución puedes llevarlos a cabo. Y la tercera perla de esta idea es la idea de la descentralización. Cómo desde un principio de la organización, uno de los principios de la organización era descentralizar, que no hubiera un banco que pudiera tomar decisiones por todos, ¿ok? Sino que todos los bancos sintieran, y la estructura así lo presentara, la posibilidad de votar, de participar en las decisiones. Y es así como no solamente se participan en las decisiones, sino además se trata de que la oficina central haga lo menos posible que se pueda hacer en la periferia, en los bancos, ¿no? En los bancos propiamente dicho, y el ejemplo de cómo ellos deciden cómo implementar el cambio del nombre, lo hace cada banco según lo consideró conveniente y simplemente el centro, la oficina central se dedicó a definir el estándar de cómo debería usarse la marca. Pues muy bien, esas son las 3 perlas de hoy. Si te ha gustado el video, pues dale un me gusta aquí a la manita. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, ¿sí? A nuestro canal para que no te pierdas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de esta y otras series de videos bien interesantes que tienen que ver con este proceso de pensar, ¿sí? Acuérdate que el propósito de este programa es que desarrolles una mente fuerte y positiva. ¿Para qué? Pues para hacer algo como lo que hizo Hawk, ¿no? Que puedas enfrentar la vida y que los problemas que se presenten simplemente tengas una mente fuerte para poder ir enfrentándolos con seguridad, con confianza y sabiendo que si aprendemos de estas lecciones que nos está dando Hawk, podemos lograrlo, podemos hacerlo. Y bueno, pues una vez más, te invito a que si quieres aprender más, te vayas a nuestro sitio web. Está nuestra saga, Pienso Luego Emprendo, que tiene 3 ejemplares. El segundo es Cooperación y Competencia son complementarios. Y el tercero es Pensar para Cambiar. Ahí puedes comprarlos, es parte del programa, junto con otros cursos que ya están disponibles ahí para ti. Y bueno, pues agradecerte una vez más tu presencia. Gracias por estar aquí. Y espero que tengas un día espectacular y nos vemos mañana.